Venezuela, entre tanto, había sido un país que durante el siglo XX había ido creciendo en el sistema democrático. Venezuela había ido entrando paulatinamente a la modernidad. Yo viví en esa Venezuela. Una Venezuela democrática, una Venezuela donde todos expresaban sus opiniones, donde había mucha abundancia de bienes materiales. Era una Venezuela donde nosotros éramos clase media y teníamos acceso a todo, absolutamente todo. Venezuela se había civilizado. Por 40 años logró domar al bárbaro que durante siglos llevaba dentro. Logró crear una república democrática. Chávez apareció y le disparó en la frente. Democracia. Democracia. La palabra exterminada. Y le disparó en la frente. Desde los hambrienta sombra. Venezuela es un país que por un tiempo fue una referencia a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano. Mientras países estaban en medio de dictaduras militares, Venezuela estaba en medio de un proceso democrático que se venía fortaleciendo. Por un tiempo Venezuela fue un lugar no nada más en donde la democracia prevalecía, sino en donde los ciudadanos de a pie podían alcanzar sus sueños, en donde los ciudadanos de a pie podían salir adelante, podían soñar con un futuro mejor, podían trabajar para tener ese futuro mejor. Venezuela fue un país de arte, de cultura, de belleza y espectáculo. Llegó a ser una potencia mundial en democracia y tolerancia. Una sociedad iluminada por el diálogo. Un abrigo para los desterrados del mundo. Venezuela fue una nación en libertad. Acaríciame y empápame de tu ternura, amor. Chévere, 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 chévere. Tuvo 20 años buenos y 20 años malos. Quienes votaron por Chávez tenían muy frescos los 20 años malos. Ese fue el problema. Habían más que habían sufrido las consecuencias de un país en declinación desde el año 83 en adelante, realmente a quienes habíamos podido ver lo que había sido el desarrollo democrático de Venezuela. El año que viene se ve esto horroroso. Y gracias a los gobernantes, que es lo que nos han llevado a este extremo. Dejamos que alguna gente inconscientemente, otra bien intencionada, le atribuyeran a los 45 años que tuvimos de democracia muchos valores negativos, corrupción, desigualdad. Señor presidente, aquí está flotando en el ambiente una palabra que parece que todo el mundo tiene miedo de mencionar y es devaluación. Hay una serie de rumores y de desinformaciones que parecen tender a hacer perder la credibilidad en el sistema bancario. Había problemas como en cualquier nación. Eran muchos más los aciertos de la democracia que sus calamidades. No lo pudimos ver. Es el deterioro creciente de los partidos políticos que venían deteriorándose a ojos vistas, acusándose de corrupción sin pruebas de ningún tipo, frenando los relevos, impidiendo el surgimiento de nuevas voces, de visiones más modernas del mundo y sus problemas. Tanto Pérez como el doctor Caldera, que fueron reelegidos. Esa reelección castró y simplemente fulminó el relevo político, que es el que en buena lid pudo haber llegado a la presidencia de Venezuela. No podemos permitir que las viejas ideas políticas frenen el progreso del país. Nuestra gente merece una vida mejor. La democracia no aguanta un fracaso más. Su honestidad está uniendo a Venezuela. Cuando comienza a decaer no la democracia, sino la confianza en los partidos políticos de Venezuela, pues emerge un grupo de militares. Y hay que señalar que para los venezolanos, buena parte de ellos, los militares son personajes muy importantes, son como deidades. Aquí lo que necesitamos es un militar, y eso lo decían antes del chavismo. Necesitamos un nuevo Pérez Jiménez, necesitamos un militar. Entonces la gente que estaba asociada con la izquierda le gustaba a Chávez porque tenía un discurso antisistema, pero también los que les gustaba a la derecha porque decían que iba a ser un nuevo Pérez Jiménez. Entonces la derecha más ortodoxa, la derecha militar. Pérez Jiménez había ejercido una dictadura cuyo progreso económico y social fueron muy notables. Aquella nostalgia de bienestar confundió al país. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios
mató a centenares de venezolanos en su golpe de Estado. Todas esas muertes quedaron impunes. La mayoría de aquellos asesinatos ocurrieron con un macabro y certero disparo a la cabeza. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Desde la cúpula del poder en Venezuela se gestó este movimiento. Había un sentimiento revolucionario. O sea, había como que hay que salir de esto. Es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la República. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la República es muy grave. No le pareció grave que intentara asesinar a la democracia de Venezuela. Caldera, en uno de los actos más trágicos y responsables de la historia de Venezuela, liberó al asesino en serie, Hugo Chávez. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad. Ya está en la calle. Nosotros los venezolanos, como venezolanos que nos sentimos, estamos orgullosos de que bajo el gobierno de Caldera se le haya dado su sobreseimiento. La sociedad venezolana con el chavismo se lanzó a una aventura, de esa típica aventura que, bueno, vamos a castigar a los que están gobernando, castigándonos a nosotros mismos. Y la gente decidió, como han decidido otras sociedades a lo largo de la historia, lanzarse al vacío. Ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. Pocos advirtieron lo que ocurriría con la llegada de Hugo Chávez al poder. El presidente Carlos Andrés Pérez fue uno de ellos. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Juro delante de mi pueblo, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. El riesgo de la frivolidad. Yo recuerdo a muchos venezolanos y venezolanas celebrar la llegada de Chávez al poder como una gran bocanada de aire fresco. Aquel aire fresco sería una era de balas, de tanques, de hambre y miseria, de enfermedad y tortura. Sería una era de exterminio y muerte. Si un país no puede inmediatamente calificar a una persona como esta, un criminal, y luego al poco tiempo lo hacen presidente de Venezuela, y lo hace la sociedad en su conjunto, lo hacen no los desesperados, lo hacen los más adinerados, lo hacen empresarios importantes, medios de comunicación. La responsabilidad conjunta de los principales elementos de la sociedad venezolana de que había un criminal es realmente imperdonable. Yo no soy el diablo. Había asesinado a la democracia. Iniciaba el tiempo doloroso de la desolación y la ruina. El tiempo de la peor peste del siglo XXI, de la peste chavista. Hugo Armando Carvajal Barrios también participó en la intentona del 4F y llegó a alcanzar el grado de mayor general del ejército.
En 2015 llegó a ser electo diputado del PSUV por el estado Monagas, aunque fue más reconocido por haberse desempeñado como director de la DIN por más de 7 años, desde julio de 2004 hasta diciembre de 2011. En el año 2005, cuando Chávez expulsa a Venezuela de la DEA, el Pollo Carvajal era el director de inteligencia militar, así que fue el artífice de hacer cumplir la orden de su comandante, bajo acusaciones de que el departamento antinarcóticos no era imprescindible y efectuaba espionaje al gobierno. Incluso acusó a la propia DEA de apoyar al narcotráfico en Venezuela. En 2008, la OFAC lo incluyó en la famosa lista Clinton, siendo acusado de evitar que autoridades antidrogas venezolanas interceptaran envíos de droga de la FARC, además de haber provisto de armas y documentos de identidad venezolanos a miembros de la guerrilla colombiana. En 2011 se presentaron 2 acusaciones en Estados Unidos en contra de Carvajal, una en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le acusa de participar en una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluido un envío de 5 toneladas de cocaína de alta pureza transportada desde Venezuela a México en abril del 2006, y el 16 de mayo de 2013, Estados Unidos presentó una segunda acusación formal contra Carvajal, esta vez en la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde se le señala como cómplice de carteles colombianos de la droga, en especial de Wilber Varela, alias Jabón. Incluso el nuevo Herald dice que usted es el Pablo Escobar venezolano. Caramba. Sí, yo he leído muchas cosas, ¿no? He leído y me rebalan ese tipo de comentarios, ¿no? Indudablemente que es parte de esa información basura que yo te digo, ¿eh? Ahí está la fuente de información. De ellos, por ejemplo, los Estados Unidos, que no puedo operar en Venezuela, por razones que conocemos. Ellos se valen de eso, ¿eh? De lo que escribe un periódico, sea cierto o no sea, de lo que le dice algún informante, sea calificado o no, o por algún otro tipo de interés de atacar a un gobierno, ellos se fabrican sus propios cuentos, ¿eh? Mire, el cartel de los soles ya para mí es un mito ya, pues yo desde que tengo uso de razón en el medio militar, hace bastantes años, estoy escuchando hablar de ese cartel. A mí me han señalado como otros compañeros generales, fueron generales, como integrantes del cartel de los soles, y cuando nosotros, si es que se refieren a generales, ni pensábamos ser generales cuando ya existía ese nombre, ese cartel. No teníamos soles, teníamos quizás estrellas blancas y ni siquiera amarillas, ¿no? Entonces, eso se va fortaleciendo un nombre. Yo no dudo de que pueda existir, no dudo, y informaciones que me dediqué a hacer averiguaciones por allí en su momento, indican que hay un grupo de jóvenes militares que se congregaron en una oportunidad para ayudarse entre sí. Desplegados, se están graduando subtenientes, se desplegaron por la República trabajando y más como compañerismo, ¿no? Vamos a estar en comunicación, cualquier problema que tú tengas allá, yo voy a estar en tal estado, tú vas a estar en el otro. Y se fue generando un control allí de comunicaciones a través de un grupo de muchachos que no dudo hoy que pudiera haberse prestado para hacer cosas dañinas en contra del país. Yo lo que leí, lo que entendí de ese caso, de ese avión en particular, que yo más o menos sé lo que pasó allí. Las autoridades saben porque eso se investigó también, ¿no? Yo pienso que quizás el mismo Walid McLean no estaba metido en eso. Alguien lo señaló de eso y él hizo un comentario. Si yo soy responsable de ese avión que salió de Maiquetía y lo agarraron en México con 5 toneladas de droga. ¿Entiendes? Y es como que hasta razonable lo que él dijo, ¿no? Si eso es verdad, el comandante general de la Guardia Nacional, el ministro de Interior, los directores de inteligencia del país, incluyéndome a mí, son cómplices. Claro, eso es razonable. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, un comentario y de ahí se agarran, ¿ves? Ya está una información válida para la DEA. Ah, bueno, esto lo dijo este fulano, bueno, ahí estoy ya. Entonces, así van ellos trabajando. Bueno. Son muy superficiales para hacer las cosas. En enero de 2014, el Pollo Carvajal fue propuesto como cónsul de República Dominicana. Luego fue detenido con base en una petición del Departamento de Estado en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de Aruba, el 24 de julio de ese año, por su presunta participación en operaciones de narcotráfico. Tras realizar las oportunas investigaciones sobre el caso y de mantener contacto con el Ministerio de Exteriores de Países Bajos,
nos han informado que no tiene estatus diplomático y no se lo puede considerar como tal. En ese mismo momento, la plana mayor del régimen se movilizó en pleno para rechazar la detención de Carvajal. El propio Maduro envió un equipo especial a Aruba para que asumiera la tarea de asegurar su liberación. Como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. Un hecho que verdaderamente refleja el espíritu de algunos países, lo que ocurrió hoy con el mayor general, ayer, el mayor general Hugo Carvajal Barrios. Fue secuestrado por el gobierno holandés, las autoridades holandesas en Aruba. Secuestrado, ese es el término, secuestrado. Un compañero que tiene inmunidad diplomática, fue designado cónsul allá en Aruba, de repente llegó a Aruba y fue detenido, bajo las acusaciones que le inventa el gobierno norteamericano. Bueno, el gobierno norteamericano no, las mafias mayameras que controlan los tribunales de Miami. Aunque en esa oportunidad el Pollo Carvajal fue liberado, el fiscal Peter Blanken dijo que barcos de la Marina de Guerra venezolana se acercaron a las islas holandesas de Aruba para ejercer presión sobre el gobierno y amenazando con un conflicto bélico. El tiempo de detención fue de 4 días y Carvajal fue recibido como un héroe nacional. Quería señalar a 2 personas allá. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Claro. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si me hubiese preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. Estaba dispuesto a todo en relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Porque no vamos a dejar mancillar a Venezuela. A Venezuela se respeta y vamos a hacer respetar a Venezuela siempre, en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Nuestra patria se respeta y nosotros tenemos que hacerla respetar. Aruba, yo no tenía que haber ido para Aruba más. Ya había prácticamente, se estaba estudiando el nombre de un sustituto para ese cargo. Y yo en vista de esto, era el último viaje que iba a hacer para Aruba de paso. Porque tenía unas pertenencias que traerme. Y como sabía que estaba ya inminente el nombramiento de otro diplomático allá, fui solo, sin avisarle a nadie, a buscar mis cosas. De hecho, solo me llevé ese día un interior, un par de medias y una camisa nada más, porque regresaba esa misma noche. Sí, efectivamente fui retenido saliendo del aeropuerto por agentes de allí de Aruba que se prestaron a seguirle el juego a la DEA. Con la conciencia bien tranquila, la frente bien en alto, asumí mi cuestión. Nadie me visitó. Que eso es algo que han especulado por ahí, que tuvo la DEA, que tuvo el otro. Sí, eso le iba a decir, porque incluso en esas mismas informaciones del nuevo Herald dicen que usted ya estaba negociando prácticamente irse para Estados Unidos y que iba a contar absolutamente todo. Es fácil. No, date cuenta que jamás estuvo planteado ni siquiera que me insinuaran nada de eso. Simplemente estuve en comunicación con el abogado que tenía. Y él me explicó la situación. Eso es cuestión de tiempo, eso no es de un día para otro tampoco. Debido al riesgo que corría, fue propuesto por uno de los cabecillas del Cartel de los Soles y amigo íntimo de Carvajal, Diosdado Cabello, como diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, para de esta forma intentar garantizar cierta inmunidad. Este señor es un mentiroso. Esto es una tramoya que están montando, tratando de utilizar a los cuerpos de inteligencia. Bocón y pantallero, eso lo sabe toda Venezuela que eres. Irresponsable y adulador, también lo ha sido. Y traidor y cobarde, mucho más. Tú traicionaste a Podemos, traicionaste a Chávez y vas a traicionar a esa gente donde estás ahorita también ahí. Para los Estados Unidos, que te vaya bien, hermano. Que te vaya bien. Yo no confío en la justicia de los Estados Unidos.
Yo no confío en la justicia de los Estados Unidos. Definitivamente la irresponsabilidad está a la orden del día en esta asamblea. Es un dicho que de la traición a la corrupción hay solo un paso, uno solo. Y para una prueba, no los voy a nombrar, pero véanse las caras ustedes. Los que han estado de este lado. Y cuando se intenta investigarlos por corruptos, corren a ampararse para allá. Y ellos saben a quién me refiero. Los otros, vean más allá hacia el norte, donde también se refugian buena parte de ellos. Yo estoy seguro que el que se queda de este lado no tiene nada que temer. Y entonces, como te estaba diciendo, han pasado demasiadas cosas en el país, y te puedo enumerar algunas, donde, bueno, hay muertos, heridos, violación de las propiedades, destrucciones. Y eso es una situación demasiado difícil para llevar adelante un proceso de este tipo. Es necesario a favor de una constituyente, que el país esté en condiciones de estabilidad para hacer una elección de esta categoría. Claro, entonces no está de acuerdo con la constituyente, porque claro, la constituyente no va a arreglar los problemas del país, pero además las condiciones no están dadas, me queda claro. ¿No le resulta contradictorio que hoy esté en contra de una propuesta de quien lo defendió en su momento? ¿No podrían tomarlo como traición, conociendo el comportamiento y viendo el ejemplo de la fiscal general Luisa Ortega, por ejemplo? Mire, yo creo que en lo absoluto. Yo simplemente tengo una posición muy crítica, muy analítica, muy personal, porque me preocupa profundamente lo que está pasando en el país. Hay realmente un acomodo de fuerzas dentro del llamado chavismo, ¿eh? Ahí hay gente tradicionales, si se pudieran llamar así. Hay un grupo por allí que se hace llamar chavistas críticos. Yo estoy con el pueblo, que me preocupa extremadamente lo que está pasando. Yo hago un llamado a los dirigentes, a la dirigencia de este país, a todos, por supuesto, de aquel lado y de este lado, a que aterricen y se conecten con su gente. Y el hecho de que yo tenga una posición no quiere decir que yo me vaya a ir para otro lado. Simplemente yo me mantengo en el centro y pensando en Venezuela, digo lo que tengo que decir. El día 21 de febrero de 2019, Carvajal escapa de Venezuela y en una entrevista a The New York Times hace un llamado a sus compañeros de armas a romper filas y a permitir el paso de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Pueblo de Venezuela, nos encontramos en medio de la mayor crisis republicana y humanitaria de nuestra historia moderna. Por eso hoy me dirijo a ustedes con una doble responsabilidad, la que tengo como diputado a la Asamblea Nacional, último vestigio de democracia que se mantiene vivo en este país, pero también con la responsabilidad que tengo como soldado de esta patria, integrante del ejército venezolano. Entre los deberes como soldado está el seguir órdenes sin cuestionar siempre y cuando se encuentren en el marco de la ley. Entre los juramentos está hacer lo que haya que hacer para defender al pueblo venezolano de cualquier opresión nacional o extranjera, garantizando siempre el orden constitucional de la nación. Ese mismo orden que comenzó a perderse con la creación de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en contra de la cual me expresé en su momento, que luego pasó por la realización de unas elecciones amañadas y se terminó de echar por la borda el pasado 10 de enero con la usurpación del poder por Nicolás Maduro. Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Esto sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela. Como responsable de vigilar el estamento militar de Venezuela por más de 10 años, siento el deber de ser claro con mi Fuerza Armada toda.
esa que tanto me esforcé en proteger de todo tipo de amenazas, desviaciones e injerencias. El día de hoy técnicamente no tenemos capacidad para enfrentar a ningún enemigo. El que diga lo contrario miente. La Fuerza Armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas y como la mayor parte de los equipos bélicos canibalizados y con partes robadas, exactamente como se encuentra todo el país. En medio de esta situación, quiero advertir a todos aquellos hombres y mujeres que nos consideramos verdaderos soldados, ustedes que viven a diario esa dura realidad dentro de los cuarteles como soldados y fuera de ellos como un ciudadano más, que sea su corazón el que guíe su accionar en este momento en que la patria merece de soldados íntegros en su defensa y no a servicio de intereses particulares. Al alto mando que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano. Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia, con instituciones libres e independientes. Depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia. El 12 de abril de 2019 es capturado en España en la residencia de uno de sus hijos, atendiendo un llamado de extradición de los Estados Unidos. Había ingresado a territorio español sin ser detectado con el nombre falso de José Mourinho. En septiembre de ese mismo año, la Corte le da libertad condicional cuando la Sala de la Audiencia Nacional Española rechazó la solicitud de extradición que luego fue revocada por un recurso que aplicó la Fiscalía. En la justicia de Estados Unidos no confío porque el solo hecho de que me hayan hecho lo que me hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo. Promover pruebas tampoco, porque todos los que pueden atestiguar en mi contra están sancionados y con la visa retirada en Venezuela. Otros están presos en México, otros están presos en Venezuela, otros están muertos, con el caso del presidente Chávez, que es el que me da las órdenes directas a mí. ¿Acepta ser enjuiciado por conforme con ser extraditado? No estoy conforme. En caso de ser extraditado, ¿nos puede decir por qué se expulsaron a agentes de la DEA? Y a Maduro lo conozco lo suficiente, sé de lo que es capaz. Por tanto, la extradición fue inadmitida por la... Son meras especulaciones que no tienen ningún tipo de asidero. Y con el tema de la FARC, del narcotráfico, ¿qué participación he tenido yo? Una sola vez en algún elemento de narcotráfico que me lo digan los Estados Unidos. Yo estoy aquí porque Estados Unidos sabía que yo venía para acá. Y yo le avisé a las autoridades de España que venía para acá. Yo no andaba escondiéndome de nadie. Luego de aprobarse su extradición a Estados Unidos en noviembre de 2018, Carvajal se fugó del control de las autoridades de España tras su libertad condicional. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por la información que llevase a su captura. Finalmente es capturado el 26 de mayo de 2021 en Madrid, luego de estar 8 meses escondido sin salir del apartamento donde se encontraba. Carvajal intentó evitar su extradición a los Estados Unidos a cambio de negociar con la justicia española la revelación de información sensible que comprometería nuevamente al Partido Comunista Podemos por su financiación ilegal por parte del régimen chavista. El Pollo ya ha entregado varios documentos que relacionan los pagos a dirigentes del equipo de Podemos, además de la financiación a diversos políticos y movimientos de izquierda en el mundo, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Evo Morales, Fernando Lugo, Gustavo Petro, el Movimiento 5 Estrellas de Italia, Ollanta Humala o Manuel Zelaya. Después de conocerse su inminente extradición, Carvajal dijo: "Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré una cerilla desde mi avión para que arda". El Pollo Carvajal vivió varias vidas.
Y siempre, yo no sé por qué le dicen el pollo, deberían decirles el sapo. Porque Hugo Carvajal es sapo desde su más tierna edad. Fíjense este detallazo. Cuando ocurre el golpe de estado del 4 de febrero del 92 de Chávez y esta gente, el Pollo Carvajal no estaba. Ya el Pollo Carvajal formaba parte de los organismos de inteligencia. Ya él era sapo. Ya él estaba en los organismos de inteligencia. El Pollo Carvajal, estando al servicio de los organismos de inteligencia del Estado, como era de la misma promoción que estos bichos, se conocían, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo agarran los servicios de inteligencia y lo infiltran en el cuartel San Carlos, o en Yare, no recuerdo en dónde estaban detenidos en ese momento, todos estos personajes que se alzaron el 4 de febrero. Y el tipo lo infiltran ahí para que recoja información. Y lo detectan. Los chavistas lo detectan, los golpistas lo detectan. Lo detectan y casi lo matan. Y tienen que sacarlo de allí de la cárcel. Lo sacan y bueno, no, lo dejan por ahí. Lo reincorporan a la fuerza. Cuando, bueno, el señor estaba dentro de la DIM. Cuando llega Hugo Chávez al poder, Hugo Chávez lo rescata de por allí, ¿verdad? Y lo mete en la jugada. ¿Por qué? Porque todo dictador, aspirante a dictador, politiquero, necesita poner los sapos a su servicio. Porque así son ellos. Entonces agarra, me imagino yo que había una relación, iba y venía, porque él era un doble agente, un cuerda floja. Lo ponen en la DIM desde el primer momento. Durante todo el chavismo ese señor estuvo en la Dirección de Inteligencia Militar. Que si jefe de una división primero, después subdirector y después director de la DIM con Chávez. Esa es la realidad. En las entrañas de los organismos de inteligencia desde su más tierna edad. Así como estuvieron personajes como Néstor Reverol, permanentemente metido en el tema del narcotráfico desde que era mayor, desde que era capitán. Aparecen los escándalos, donde aparece Guillén Dávila y otros escándalos más de cocaína en la Guardia Nacional. Como estuvo Arnaldo Moscoso, que fue secretario de gobierno de Antonio Rodríguez, otro delincuente que fue gobernador de Vargas, otro delincuente de la Guardia Nacional vinculado al narcotráfico. Eso es lo que se llama. Ellos son el cartel de los soles originarios. Así son. Y por ahí andaba pululando ya el Pollo Carvajal. Así son. Esto no empezó en el 98. La llegada de Chávez al poder no es el inicio, es la consecuencia de cosas que se dejaron hacer. Lo ponen entonces al mando de la DIM y el tipo lo primero que hace es que desmontar todas las operaciones contra el narcotráfico que había en Venezuela y empoderar a los narcotraficantes, empezando con Maclet. El tipo está preso en España, luego de un largo periplo. Y actualmente, pues, estamos hablando de que el tipo ya parece que ahora sí en la recta final de su juicio. ¿Qué pasa? Que el señor lleva ya 2 años preso. Y como lleva ya 2 años preso, tendría derecho a que lo dejen en libertad provisional, ¿no? Mientras se resuelve el juicio, que lo liberen. Y sus abogados han pedido eso. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Fíjese bien la situación. La fiscalía pide que se prorrogue su prisión provisional mientras se resuelve su extradición a los Estados Unidos, porque está a punto de cumplir el plazo de 2 años en prisión preventiva y se puede prorrogar por un límite máximo de 4 años. Así que podría pasar 2 años más preso mientras se resuelve el caso, si es que todavía no se resuelve. Esta audiencia se celebró el jueves pasado en la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional. Y allí el fiscal que lleva el caso ha defendido que este tipo tiene que seguir metido dentro de la celda porque existe riesgo de fuga. Como ustedes conocen, ya él se fugó una vez y estuvo un tiempo escondido y se cambió el nombre y tal, y se puso una peluca, una vaina. Eso fue en el año 2019, cuando el tipo huyó. La defensa del tipo alega que no existe riesgo de fuga porque él cuenta en España con arraigo familiar. O sea, sí, está bien, porque por su familia no se va a ir. ¿Cómo nie? Si ya se escapó una vez. Es que aquel que quiere ocultar lo indefendible, el que quiere defender lo indefendible consigue cómo hacerlo. Ha sostenido que
el tribunal no puede acordar la prisión preventiva cuando la extradición depende ahora de lo que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque estas lacras, cuando se ven contra la pared, es cuando se acuerdan de los derechos humanos. Cuando ellos son los torturadores y los asesinos, jamás se acuerdan de los derechos humanos. Esta lacra, que fue jefe de inteligencia militar de Venezuela durante el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro, entra preso el 10 de septiembre del 2021, luego del riesgo de fuga, dado que fue detenido casi 2 años después de haberse dado efectivamente a la fuga. Es decir, el tipo tiene experiencia fugándose. A partir de ese momento, sus abogados han tratado por todos los medios de obtener sin éxito su libertad y Carvajal se ofreció incluso a testificar, y esto es importante, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos y llegando incluso a hablar de algunos de sus dirigentes, a mencionarlos. La propia sección tercera del tribunal advirtió que su testimonio debía valorarse con la prevención de perseguir un fin espurio, es decir, evitar que se materialice la extradición ya resuelta judicialmente y aprobada por el gobierno de España. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Que este tipo, para evitar la extradición, es capaz de inventar cualquier cosa. Por supuesto, esa es una forma también que tienen las instituciones en España de decir, no, lo que este señor diga sobre Podemos es mentira, porque nosotros estamos perfectamente claros cómo se manejan las cosas. Es decir, el pasado agosto fue la última vez que la sala rechazó ponerlo en libertad, al percibir el riesgo de fuga que se acrecienta, dado que solo queda la materialización de su entrega a Estados Unidos en suspenso al haber recurrido el tipo al Tribunal de los Derechos Humanos Europeo. Los magistrados resaltan la proporcionalidad de la prisión provisional respecto a una persona que ha estado huida y en paradero desconocido desde el 8 de noviembre del 2019 hasta el 9 de septiembre del 2021, estando pendiente únicamente la materialización de la entrega a los Estados Unidos acordada en forma judicial y gubernativa. Es decir, a este tipo lo que falta es entregarlo y lo que estamos esperando es la sentencia del Tribunal Europeo. Vamos a esperar 2 años más, aunque haya que esperarlo. A este tipo lo reclaman por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas. Nada más y nada menos.